Bueno, ¿todo listo, Liz? De puta madre, jefe. Ok. Hey, me mola la camiseta. ¿Me gusta? ¿A que sí? La hemos hecho para la ocasión, para el Día del Libro. Tenéis el modelo en el blog. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Bueno, avísame cuando esté ya. Dale caña. Ok. Bueno, buenas. Mi nombre es Daniel. Soy profe de ciencias y el autor de el universo de ficción superheroica de Sol Oscuro. Hoy, como en ocasión del Día del Libro, vengo a ofreceros un top 10 de los 10... bueno, no, cambio. No es un top. Son 10 libros de ciencias que tengo en casa y que quiero compartirlos con vosotros y recomendároslo, pero en realidad no están ordenados de mayor a menor, ni de que me hayan gustado más o menos, sino simplemente son libros que creo que valen mucho y que, bueno, que está bien que los conozcáis, ¿vale? Como una recomendación. Vamos con el primero. Bueno, el primero tenía que ser este. El origen de las especies, de Charles Darwin. Un libro imprescindible para cualquier biólogo. No es, perdonad la edición, no es la más bonita del mundo, me gustaría tenerla en formato más cookie, estilo victoriano y demás, pero la cogí en una feria del libro de segunda mano y bueno, pues dije que tenía que tenerlo en casa y bueno, mejor tenerlo así. Además, como se suele decir, lo que importa es el interior. ¿Y qué interior? Aquí están las bases de la teoría de la evolución, que tanto escuecen algunas personas, pero que tienen que superarlo porque esto es lo que hay. Con todo el trabajo del bueno de Charles, incluyendo tanto las pruebas que consiguió reunir, todos los fundamentos de su teoría, pero también aquellos puntos en los que él consideraba que podía haber fallos o que él no había conseguido aclarar. Porque si hay algo que caracterizaba el trabajo de Darwin es que era honesto. Bueno, lo dicho, para cualquier persona que quiera dedicarse a la biología es un libro imprescindible y muy recomendado para todos los demás que tengáis curiosidad por el tema de la evolución, ¿vale? Aunque, bueno, el estilo de Darwin no era muy literario y muy ameno, pero aún así, esto que hay aquí dentro es oro puro. En segundo lugar, para todos aquellos que dicen ¿y para qué sirven las matemáticas? Bueno, pues tenemos Pifias Matemáticas, de Matt Parker. Un libro que nos explica cómo, cuando no se hace caso de los cálculos matemáticos o se echan las cuentas un poco a la virulé, te pueden salir puentes que se derrumban, edificios que se caen, coches que no funcionan o aviones que no despegan. Vaya movida, joder. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues está escrito en un estilo muy ameno, la verdad. No esperéis encontrar grandes cálculos, o sea, páginas llenas de cálculos matemáticos, porque no es ese el rollo, sino simplemente anécdotas curiosas sobre qué ha pasado cuando la gente pues, se ha saltado un poco el tema de la rigurosidad matemática a la hora de hacer determinados proyectos. Muy entretenido, muy recomendable. En tercer lugar tenemos ¿Qué sabemos de las hormigas? De José Manuel Vidal Cordero. ¿Qué contaros de las hormigas? Cualquiera que haya echado un vistazo un poquito al tema sabrá que son unos animales fascinantes, llenos de detalles curiosos, llenos de cosas sorprendentes. Por ejemplo, pues, ¿qué os voy a decir? Hay especies de hormigas que han desbloqueado el logro de la agricultura, ¿vale? O sea, quiere decir que cultivan organismos o cultivan hongos o incluso pastorean a otros animales como los pulgones, o incluso hay sociedades de hormigas esclavistas que roban larvas y las llevan a sus hormigueros para que luego esas larvas hagan el trabajo en lugar de las hormigas del hormiguero. ¿Pero qué cojones?
Bueno, ya Liz, pero bueno, que el cámara no tiene que hablar. Vale. Bueno, pues lo dicho, una maravilla de libro, ¿vale? Muy entretenido. Es cierto que en algún punto mete un poquito de nivel a la hora de, por ejemplo, utilizar vocabulario de partes de hormigas y demás, pero no es algo que estorbe para disfrutar la lectura incluso de una persona que no tenga mucha idea. Las hormigas. Para el cuarto nos vamos a ir muy lejos a Marte, geología de Marte, porque si se nos ha quedado corta la geología de la Tierra, ¿vale? Nos podemos ir a otro planeta. Geología de Marte, de Eulogio Pardo y Guzquiza y Juan José Durán Balsero. Es de la misma colección, no, perdona, pensaba que sí, pero no. Es que la colección del anterior, del CSIC, de qué sabemos de, tiene bastantes libros y de hecho tengo unos cuantos en casa, hoy mismo he cogido uno de nanomedicina y son todos bastante interesantes, pero pensaba que este era el mismo, pero no, este está editado por el Instituto Geominero Español. Bueno, pues el título lo dice todo, es un librito muy asequible, más entretenido de lo que sugiere el nombre para un profano, perdonad, y que nos cuenta todo lo que sabemos de la geología del planeta rojo, porque sabemos más cosas de las que nos imaginamos. Además tiene una estructura bastante curiosa, en la cual, según vas leyendo, tienes determinados puntos en los que a ver, me explico. Cada capítulo tiene un número y trata un tema. Entonces tú te puedes estar leyendo un capítulo y en un momento dado ese capítulo tú estás leyendo el tema 21, hidrología de Marte, y en un momento dado te remite al capítulo 59 o al capítulo 9, para tratar otros temas que están relacionados. O sea, el libro no tiene por qué leerse de manera secuencial, sino que puede leerse saltando de una página a otra, como los libros estos de Elige tu propia aventura, pero en este caso visitando la superficie de Marte. Cualquier persona que sepa un poquito de geología le va a parecer fascinante, y para los que no sepan mucho de zoología, aún así lo pueden disfrutar mucho. Por cierto, estos libritos de ¿qué sabemos de? O de Geología de Marte tienen un precio muy, muy asequible. El siguiente os va a volar la cabeza. Este libro me lo recomendó mi profesor mi tutor de prácticas cuando me saqué la plaza de profe, ¿vale? Un saludo, Pedro César, aunque no me estará viendo porque es un tecnófobo de cuidado. Este libro me lo recomendó él, se llama Elogio de la planta, de Francis Hayet, y cuando él me lo recomendó me dijo: cuando termines de leerte este libro pensarás que las plantas son alienígenas. Y la verdad es que es verdad. Mirad, siempre le digo a mis alumnos, después de haber leído libros el libro de Hayet y algunos otros de Stefano Mancuso, que no tenemos ni idea de cómo son las plantas y mucho menos el común de los mortales. La gente se piensa que las plantas son organismos pasivos que crecen en un sitio básicamente para adornar un parque, y son criaturas muy, muy complejas, muy activas, se defienden bastante, compiten con todas las plantas alrededor, manipulan a los animales para que actúen a su favor. Una volada de cabeza, ¿vale? Este libro os abre la mente a cómo son realmente las plantas, ¿vale? Y la verdad es que, aunque tiene algunos capítulos un poquito más técnicos, tampoco todos los que os recomiendo están al nivel de una persona que no tenga una formación académica y demás, ¿vale? No os preocupéis, no os estoy recomendando ningún tratado de física nuclear, ¿vale? Aunque, como decía, tiene algunos capítulos un poquito más técnicos, se disfruta bastante y sobre todo te quedas muchas veces con cara de what the fuck,
¿vale? que me estás contando. ¿Vale? Elogio de la planta, de Francis Hayek. Vale, vamos por el 3, 4, 5, el sexto. En el sexto puesto os voy a recomendar no un libro, sino toda una colección. Y es que, tratándose de ciencia, es muy importante el sentido crítico. Y esta colección, la colección Vaya Timo, es una delicia. Una maravilla. Son libros entretenidísimos, muy amenos, muy fáciles de leer y que desmontan un montón de patrañas, pseudociencias, pseudoterapias y demás. El que he cogido para el ejemplo es el de la homeopatía, Vaya Timo. Más que nada, pues bueno, hace poco fue el día de la homeopatía, ¿vale? Pero bueno, la noticia se diluyó. ¿Vale? Pero bueno, tampoco, no hay que hacerle mucho caso. Quiero decir que sí, hay que combatir a todo este tipo de patrañas, pero vamos, que con un poquito de escepticismo nadie tiene por qué creerse las chifladuras que tiene esta pseudoterapia. Bueno, esta colección, como os digo, es muy buena, muy recomendable y muy amena, muy entretenida. Hay libros, por ejemplo, el de El Yeti y otros bichos, Vaya Timo, que son una risa. Tú te los lees y los disfrutas un montón, pero sobre todo, aunque sean amenos, son muy rigurosos, ¿vale? O sea, todo lo que te van desmontando lo hacen con pruebas, con los artículos, citando artículos científicos, citando el trabajo de otras personas, encontrando los fallos y demás. O sea que es bastante. La pena es que creo que en la mayoría de los sitios están descatalogados, o la mayoría de los títulos están descatalogados, pero todavía quedan en algunas bibliotecas o los podéis conseguir por internet. Pero bueno, yo os animo que si encontréis alguno de estos y el tema os interesa, lo pilléis porque ya os digo que son muy buenos y se disfrutan bastante. Así que la colección Vaya Timo, de la editorial La Etoli. Vale, el séptimo. Una fricada. No podía ser menos. Einstein vs Predator, de Sergio Palacios. De Sergio Palacios tengo unos cuantos libros por ahí, pero había que seleccionar 10. Esto, como digo, es un auténtico paraíso de los frikis. 1000 pavos por Alberto. Sí, ya lo sé. Bueno, que lo he dicho. ¿Qué iba a decir? Sé que me interrumpes. Vale. Este libro es una delicia para cualquier cinéfilo o cualquier friki. Se coge diversas películas y empieza a desmontar todos los fallos que tienen a la luz de la ciencia, ¿vale? Para ver quién puede más, si el amigo Albert o Predator. Os aseguro que Albert gana por puntos. Y pues eso, todos los fallos científicos, todas las meteduras de pata, agujeros de guión, pifias que tienen algunas películas supuestamente científicas, pero no en plan de ponerse pedante insoportable, sino de echarse unos jajas, ¿vale? De reírse un poquito y disfrutarlo, y que bueno, cuando la próxima vez que los veas, pues te ríes un montón. Y de paso aprendes un montón de física, química y de ciencia en general, porque bueno, pues hay mucho que aprender de cómics y de cine y demás, ¿vale? O sea, sirve de pie para explicar determinados conceptos y partes de teoría de diversas asignaturas. Y desde luego, si sois profesores, ya estáis tardando en encontrar libros como este, o como La física de los superhéroes, la ciencia de los superhéroes también hay uno que se llama así, La guerra de dos mundos. Si queréis más, en la sección de materiales didácticos de la página web, que también dejaré un enlace debajo en el cajetín del vídeo, tenéis un montón de los libros que recomendamos y que creo que os pueden servir mucho como recursos didácticos. Un libro también imprescindible para cualquier zoólogo o amante de la etología. ¿Y eso qué coño es? Etología es es el estudio del comportamiento animal. Bueno, gracias. Y además escrito por el padre de la etología, Konrad Lorenz, ¿vale? Un científico austríaco
que fue el que dio los primeros pasos en esta fascinante ciencia. Es una maravilla. A mí la etología me encanta, fue la asignatura favorita en la facultad. Bueno, pues este señor, cuando esta ciencia estaba todavía en pañales, como digo, más que nada porque la fundó él, estudió la comunicación en los animales, ¿vale? A ver, que nadie se emocione pensando que las lombrices tienen un lenguaje y demás, pero sí es cierto que determinados sonidos, vocalizaciones, gestualizaciones y demás tienen un significado entre los individuos de una especie o incluso a veces entre individuos de especies distintas y pues bueno, es súper interesante porque bueno, cuando tú entiendes un poquito estas cosas ves a estos animales de otra manera porque entiendes un poquito lo que te dicen, ¿vale? o lo que dicen aunque no sea para ti y oye, pues no sé, crea un vínculo mejor, no sé, como cuando vas a un país, ¿no? Vas a Francia y alguien te dice algo y dice, coño, si esta palabra en francés yo la entiendo y tú te sientes más realizado y más grande. Además, bueno, esta edición, como veis, nos costó 1 euro, ¿vale? Somos mucho de mercadillos de segunda mano porque hay a veces auténticas joyas. Noveno puesto, otro más de divulgación, muy sencillito, este sí es de un nivel más básico, y se titula ¿Cómo le explico esto a un extraterrestre?, de Javier Fernández Panadero. Este autor es muy bueno, tiene otros libros por ahí, algunos de ellos incluso sugiriendo experimentos que pueden hacerse en casa o en clase, y os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, este es un librito que se lee en 2 patadas, los capítulos son súper cortitos, y son preguntas de la vida cotidiana que a veces no nos hemos parado a pensar cuál es la respuesta y que el autor pues explica de una manera breve, muy sencilla, muy asequible, pero bueno, también muy rigurosa, muy rigurosa. Pues no sé, por ejemplo, aquí hay uno que, bueno, a la que por vaya sitio quiero abrir, ¿cómo puede ser que un animal se coma a sus propias crías? O, ¿puedo saber cómo eres por tu forma de jugar al parchís? Son preguntas curiosas, a veces pueden parecer extrañas o tontas, pero todas ellas tienen una historia científica detrás. Y bueno, este por ejemplo yo lo he utilizado bastante porque bueno, como digo, los capítulos son bastante cortitos, para hacer en clase un comentario de texto científico o darles una cosilla para leer, se hace bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cómo le explico esto a un extraterrestre? Yo creo que os puede gustar. Y por último, una de nuestras más recientes adquisiciones y que no podía faltar en una recopilación de 10 libros sobre ciencia. Nos faltaba alguna cosita sobre física, como veis, un poquito de todo, y tratándose de física, el físico favorito y bueno, también de uno de nuestros personajes, de Warper, de Richard Feynman. 6 piezas fáciles de Richard Feynman. Muchos no conoceréis a Feynman, sale de refilón así en un cameo en la película de Oppenheimer, pero os animo a que busquéis más cosas sobre él porque fue un tipo fascinante, un científico cuyo cerebro me atrevería a decir que estaba a la altura del de Einstein. Es el padre de la electrodinámica cuántica, es un pionero en la nanotecnología, bueno, fue un pionero en la nanotecnología y se le daba genial tocar los bongos, ¿vale? Un tipo carismático, además comunicador como él solo. Libros como tú lo lees y es que te sientes como si te estuviera dando una clase, ¿vale? Y aunque hay veces que, bueno, sí, mete alguna cosita que es un poco más de más nivel, no te importa, porque es que escuchar, bueno, es que es como si lo estuvieras escuchando. Leer o imaginarte que estás escuchando a este hombre es una gozada. O sea, yo estoy seguro que si hubiese estado en alguna de sus clases habría estado embobado escuchándolo directamente. Cualquier libro de Feynman es súper recomendable. Tiene otros por ahí, como creo que lo tenemos alguno más por ahí. Está usted de broma, señor Feynman, y el arcoíris de Feynman y demás. Cualquier libro de Feynman es súper recomendable, ¿vale? Y te transmite un amor por la física y por una curiosidad por el mundo que es una maravilla, ¿vale?
Sí, bueno, ¿te parece poco? Con esto creo que nuestros espectadores tienen para ir empezando. De todas formas, si tenéis algún otro libro que queráis compartir y demás, os animo a que lo dejéis en los comentarios. O si habéis leído alguno de estos y tenéis alguna opinión al respecto, pues hombre, estaremos encantados de leeros por ahí abajo en la zona de comentarios. Y como siempre, si nuestro contenido os gusta, pues os animo a que dejéis vuestro super like, a que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, compartáis el contenido para que, oye, más gente sepa de estas cositas que a nosotros nos vienen muy bien y a vosotros no os cuesta nada, ¿vale? Muchas gracias por escucharnos y por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Y leed a Lovecraft, coño.